buenas tardes, gracias. ¿Qué onda? Pues bueno, me da gusto que estén aquí, que continúen y pues el candidato a doctor en filosofía por el programa de doctorado en filosofía UNAM, Francisco Barrón, filósofo de la tecnología, humanista digital, profesor de asignatura en los colegios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y de la FES Acatlán de la UNAM. Ha participado en el seminario Alteridades y Exclusiones desde hace más de 20 años. Fue vocal en el Comité Ejecutivo de la Red de Humanistas Digitales. Coordinó las plataformas digitales de acompañamiento en los bachilleratos tecnológicos del país para la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP. Fue coordinador de diseño del área de conocimientos Humanidades del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP. Actualmente coordina el proyecto de investigación Seminario Tecnologías Filosóficas, en el que una de las líneas de trabajo es una arqueología y una genealogía del ejercicio mexicano del pensamiento filosófico a partir de los trabajos recepcionales. Sus líneas de trabajo son las relaciones entre tecnología, cuerpo y política y los problemas especulativos de la filosofía de la tecnología, del lenguaje y la estética. Muchas gracias por la invitación. No, tú me invitas. Sí. No, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Ya ven cómo estoy nervioso? Disculpe, Amanda. Gracias. Muchas gracias y en serio, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento, sobre todo porque, digamos, voy a decirlo así, en el Colegio de Filosofía es difícil que se hagan ese tipo de discusiones. O sea, es decir, hay una razón, ¿vale? Hay una razón que también subyace a lo que estamos aquí charlando, ¿sale? Y de lo que se trata esto. Y entonces, muy, muy interesante, ¿no? Está en un espacio donde hay como muchos cruces, ¿sí? Hay muchos cruces de muchas personas que están haciendo proyectos, están tratando de generar, ¿sí? Con la filosofía y tratando de llevar a otros espacios, en otro tipo de ejercicios, tratando de poner en cuestión la forma como lo hacemos. Entonces, digo, podría yo señalarles muchos puntos en contacto de lo que yo he hecho con lo que ustedes han hecho, ¿vale? Pero vamos, se va a ir viendo poco a poco. Entonces, en verdad, estoy muy contento. También nervioso, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo sí te doy las gracias. Bueno, entonces, mi tarea es tratar de presentar este libro, ¿sí? Yo no sé ya exactamente qué decir después de que Julia, ¿no? Vamos, Amilcar, se me olvidó tu nombre, Itza, ¿vale? Ya presentaron, no sé qué más decir, ¿vale? O sea, a menos que me ponga yo a defender el neoliberalismo y decir que el neoliberalismo ha sido bueno para la filosofía en México porque tenemos muchos más egresados desde los años 80 para acá, ¿sale? Pero no sé, ¿vale? No sé si utilizar ese discurso, ¿vale? Pero bueno, y tampoco no sé si ponerme a defender a la academia y decir que a través de la historia de la filosofía en México ha habido muchos proyectos en donde se vincula, ¿no?, el ejercicio de la filosofía académica con, ¿sí?, espacios externos a ella, no sé, ¿vale? Pero esa va a ser un poco algunos de los tópicos que quisiera utilizar. Bueno, quisiera de nuevo retomar desde dónde voy a hablar, ¿vale? Como ustedes ya escucharon, soy filósofo de la tecnología. Yo sé, no sé qué eso signifique, sobre todo menos en México, ¿vale? Porque esa línea y esa área no existe, ¿vale? Entonces, sí, vamos, mi seminario de tecnologías filosóficas tiene 11 años y nos dedicamos a tratar de pensar la tecnología desde la filosofía, pero desde un punto de vista multidisciplinario, transdisciplinario, ¿vale? Pero no solamente buscamos, vamos a ser, no sé, usar esa caricatura de filósofo cerrado. En México es como raro, ¿no? Utilizar la figura del filósofo cerrado hiperespecializado, pero bueno, no, vamos, no tratamos de solamente pensar conceptualmente la tecnología desde la filosofía, sino también hacer ejercicios digitales, ¿sí? Ejercicios digitales que tengan el sentido filosófico. Vamos, yo sé que esto suena complejo, pero bueno, eso es nuestro cometido, ¿vale? Y hacemos experimentos. Y uno de nuestros experimentos más complejos es utilizar la base de datos de la Dirección General de Bibliotecas,
¿Qué significa eso? Estamos bajando los datos, bajamos todos los datos de las tesis de filosofía de 1928 a 2017. ¿Para qué? Para tener fundamentos y no... Para tener fundamentos, para poder hablar de qué hemos hecho, qué hemos discutido los filósofos, a dónde hemos ido, ¿sale? Porque normalmente cuando discutimos el ejercicio de la filosofía en México, nuestros discursos vienen de dos espacios. Uno, de las historias de la filosofía en México hecha por especialistas, por ejemplo, la de Samuel Ramos, la del doctor Leiva, ¿sí? Hay unas historias de la filosofía en México, vamos, muy interesantes, muy buenas, ¿no? Con ciertas metodologías, ¿sí? Pero de ahí viene nuestra idea de lo que es la filosofía mexicana, ¿vale? Del ejercicio filosófico mexicano. Esa es una línea. La otra línea con la que conocemos la filosofía mexicana es con los chismecitos, como aquí lo han dicho, ¿sí? Es decir, o tenemos una historia muy desde la academia o tenemos una historia como del chisme, ¿sí? Pero lo que hemos descubierto en nuestro seminario es que hay poco fundamentación en muchos de esos discursos, ¿sí? O sea, es decir, no tenemos pruebas de nuestras afirmaciones a veces. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Vale? Pues empezamos a hacer una genealogía, una arqueología digital de la producción del discurso en los trabajos recepcionales. O sea, nos fuimos a las tesis de filosofía y empezar a analizarlas con metodologías digitales. Ok. ¿Por qué le estoy contando esto y qué tiene que ver con el libro? Vale, ahorita van a ver. ¿Sale? Voy a llegar. Les juro que voy a llegar. ¿Sale? Ok. Entonces, lo que hemos estado haciendo es analizar los temas que estudian los filósofos, las filósofas. Entonces tenemos datos, ¿sí? Por ejemplo, yo sé, o podemos saber, en estos 90, 100 años de historia de la filosofía en México, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en relación con los de hombres? No les voy a dar el dato, ¿eh? O sea, para que me paguen otra charla, ¿sale? No me van a pagar esta, ¿verdad? No. Ok. Vale, ok. Entonces, tengo muchos datos. Entonces también sé, o sabemos, el equipo de trabajo, cuáles son los problemas centrales de los trabajos recepcionales. Por ejemplo, ¿cuál es el filósofo sobre el que más se ha trabajado? Bueno, ahí ustedes. ¿Sí? Pero, aunque no crean, con esos temas... por ejemplo, ¿quién es el profesor que más ha titulado? Gente. ¿Sí? O profesora. No es chisme, son datos, o sea, por favor. O sea, ¿sí? Okay, exacto, el chisme con aparato crítico, ¿vale? O sea, conozco todos estos datos, pero también conocemos cómo los problemas, porque imagínense, son 90 años, es una academia muy joven. Somos una academia muy joven, ¿sí? O sea, 90 años, 100 años, no es mucho. Y entonces, en esos 90, 100 años, sabemos los temas en relación con qué política pública están discutiendo. Por ejemplo, en cada modificación del artículo 3 constitucional en México, ¿sí? Hay una modificación en las tesis de filosofía. ¿Sí? Y esto es, esta es una cosa. Sé en qué momento desaparecen las tesis de filosofía marxista, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Es el neoliberalismo? No. Pero una de las cosas que sí sabemos es que a partir de los años 80 hay más filósofos y filósofas egresando de la facultad. Exactamente en el momento que decimos que hay neoliberalismo. Entonces, una paradoja puede ser que el neoliberalismo nos cayó bien a los filósofos en México, porque somos cada vez más. ¿Sale? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y qué tiene que ver con el libro? Despacito, muy despacito. ¿Vale? Les digo que estamos haciendo una arqueología y una genealogía digital de la producción del discurso filosófico en los trabajos recepcionales. Entonces, esto nos da datos, nos da información con ciertas metodologías para saber un poco de la historia de la filosofía en México. Y entonces, hay momentos genealógicos de conformación del ejercicio filosófico en México. Ok. Y aquí es donde voy a tratar yo de articular con este texto, que a mí, en verdad, me causa mucha alegría el texto, ¿sí? Porque es un manual para hacer cosas filosóficas, ¿sí? Ok, si uno revisa la bibliografía de la filosofía en México hecho por colegas, hay pocos materiales de este tipo. O sea, materiales donde te digan cómo hacer filosofía,
con qué herramientas y con qué mecanismos. O sea, es una perspectiva, vamos a llamarlo técnica, ¿sí? ¿Vale? Entonces, hay momentos genealógicos en la historia de la filosofía en México. Solamente les digo uno, que el que todo mundo se solaza en las historias de la filosofía en México, que es el inicio de la filosofía en México. ¿Alguien sabe cuándo empezó la filosofía en México en sentido moderno y vinculado con nuestra academia? ¿Nadie? Normalmente todas las historias de la filosofía en México lo ponen con el Ateneo de la Juventud, ¿sí? Que está sobre todo Escaso y Vasconcelos. Y hay otros ahí, Pruneda, que casi nunca se menciona, pero el Ateneo de la Juventud no eran filósofos académicos. O sea, casualmente, toda esta cosa que estamos discutiendo el día de hoy, de enfrentar con la academia, en el inicio de la filosofía académica, en el inicio de la filosofía académica y el inicio de la filosofía mexicana, el grupo que hacía filosofía no era académico y ni siquiera estaba formado en filosofía. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué estamos atacando? ¿Qué se está discutiendo? Ok. ¿Saben quién fue el primer filósofo mexicano que hizo programas de radio? Yo sé. Pero son preguntas retóricas para involucrar. Exacto. Ok. Se llama Adalberto García de Mendoza. ¿Lo conocen? Él hacía programas de radio tratando de explicar Husserl, Heidegger, Jean-Paul Sartre. ¿Sale? ¿En qué año? Los 40. ¿Sale? Ok. Ok. Otro momento estelar de la filosofía en México de esta historia es el grupo Hiperión, ¿sí? Que seguro ya lo conocen más. ¿Sí? ¿No conocen el grupo Hiperión? A Uranga, a Villoro, ¿sí? Ellos atacaban la academia y odiaban un poco a su profesor Gauss por académico, literal. ¿Sí? Hay textos diciendo, ¿sí? Gauss es muy académico, la filosofía es muy académica, ¿sí? Y el grupo Hiperión hacía conferencias. ¿A quién? Pues a quien se dejara. ¿Sí? Obviamente usaban la conferencia. Uno siempre puede decir, pues qué payasos, ¿no? No, pero usaban la conferencia y que no era la clase, lo ponían a la clase. Y ellos querían utilizar, alguien que sí lo utilizó fue Ricardo Guerra, la radio. Ustedes pueden tener en Radio UNAM muchos archivos de eso, ¿sí? Entonces, para decirles de otra manera, hay muchos momentos en la historia de la filosofía mexicana donde se ha discutido su institucionalización. ¿Sí? Ok. Desde esta perspectiva, ¿qué está pasando con este libro? ¿Y qué está pasando con estos libros? ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué está pasando con todos los experimentos de colegas como Amílcar, ¿no? En verdad, ahorita hay una explosión de proyectos. El colega, ¿en YouTube también? Mira. No, en serio, es que son muy valiosos y hay que saber qué está pasando, ¿sí? Porque en otros momentos ya se ha discutido este problema, ¿sí? De la Academia Mexicana, del ejercicio institucionalizado del pensamiento filosófico con espacios externos a esta institución. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos esto en una visión histórica? ¿Sí? Ok. Voy a tratar de, en ese sentido, dar 3 puntos, ¿vale? Déjenme ver dónde están mis apuntes. Aquí está. Ok. Hay una cosa que me interesa mucho de los cafés filosóficos, ¿sí? Y la forma como lo presentan aquí, ¿no? Tiene que ver con esta idea de crear espacios colectivos para ejercitar el pensamiento filosófico en México, y esos espacios colectivos, vamos a llamarlo así, no antiacadémicos, sino no académicos, ¿sí? No es un enfrentamiento, sino es un ejercicio colectivo, ¿vale? Y entonces hay como 2 elementos básicos, ¿sí? Uno es, ¿a qué filosofía estamos hablando? ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué es eso de lo colectivo? ¿Sí? O sea, ¿quiénes son esos otros que, vamos a llamarle el pueblo, la banda utilizó a Amílcar, los no filósofos, el público? ¿Cómo llamamos a esas personas? ¿Sí? Y aparte, ¿por qué estos 2 elementos? ¿Sí?
no sé cuál es su experiencia, ¿no? Pero en mi experiencia, tanto pues, como profesor, ¿no? Como también buscando generar espacios de diálogo fuera de esta institución, no es que la gente, no es que los no filósofos vengan y te pidan, oye, dame un café filosófico, güey. O sea, me urge que me enseñes filosofía. O sea, ¿sí? O sea, no sé cuál es su experiencia, pero sí, o sea, incluso los colegas que hacen divulgación, ¿no? Están ofertándose, están apareciendo, ¿sí? No es como que, oye, Amílcar, hazme unos videos. Bueno, después sí, pero pues, a mí no me ha llegado nadie y me dice, oye, Francisco, pues dame un curso, ¿no? O sea, o hazme un café filosófico o haz una filosofía para niños con, ¿sí? ¿Sí? El barrio se juntó, güey, y quiere que, ¿no? Tú, o sea, contratarte como filósofo. Ok, ahí hay un problema bastante interesante. No sé si ven, o sea, es decir, ¿quiénes son nuestros consumidores? O sea, parece que estamos en un momento muy particular en donde, ¿no? Voy a tratar de decirlo al final, ¿vale? O sea, porque en verdad, ¿sale? Ok, les digo que sí, estamos en un momento en que parece que urge discutir estas formas de ejercer el pensamiento filosófico mexicano fuera de la institución. Y entonces hay proyectos, les juro que en mis clases eso revisamos. Revisamos podcasts, los periódicos, ¿sí? YouTubers, ¿sí? TikTokers filosóficos, ¿sí? Y en verdad ha crecido, o sea, tiene como 5 años creciendo esto, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando, ¿sí? con nosotros? ¿Sí? Sobre todo en una academia, les digo, tan joven. Tenemos 100 años. ¿Sí? Somos muy chiquitos. Somos muy pequeñitos. Entonces, ¿qué está pasando en estos 5 años? ¿Sí? ¿Qué alcance tiene? Ok, uno, es un poco lo que voy a tratar yo de defender, ¿sí? Para presentar este libro, es que parece que tiene que ver más bien con el mercado laboral, ¿sale? Tiene que ver con crear espacios en donde nosotros como filósofos y filósofas tengamos espacios laborales fuera de ser investigadores o dar clases de filosofía. Esto no es cualquier cosa, ¿vale? La filosofía hasta el día de hoy ha sido financiada por el Estado-Nación. ¿Sí? No estoy diciendo que sea financiada por Google, ¿vale? O sea, ¿sí? Que es muy malo. ¿Sí? Pero, ¿sí? Hasta el momento, les digo, si uno quiere hacer una carrera académica en filosofía, el Estado te paga hasta el postdoctorado. ¿Sí? Y tienes becas y tienes proyectos de investigación con el que haces productos. ¿Sí? Pero díganme otro lugar donde podamos ejercer filosofía de esta manera. Parece que tenemos un movimiento, ¿sí? Desde la academia, ¿sí? Por tratar de abrir otros espacios, ¿sí? Donde poder llevar filosofía. Porque les digo de principio, ¿sí? Pues como que el pueblo, ¿no? Los alumnos, o no sé cómo llamarlo, no te piden, ¿sí? Filosofía. Si alguien da clase en bachillerato, se dará cuenta que ni los alumnos de bachillerato quieren filosofía. O sea, ¿sí? O sea, no, por eso la clase es obligatoria. ¿Sí? Porque es obligatoria porque tiene que ver también con el plan de estudios y con la idea que viene del artículo, de la Ley General de Educación y el artículo 3 constitucional. Pero no son, los alumnos quieren aprender a otra cosa. ¿Eh? Pero no, hay profesores de lógica. ¿Sí? Entonces, sí, de nuevo, hay toda una discusión, o hay todo un movimiento de discusión en relación con qué está pasando con todos estos proyectos, con todas estas propuestas, de dónde vienen, quién las consume, qué necesitamos, por qué estamos en este momento en este proceso. ¿Sale? Ok, y ahora sí le voy a echar flores al libro. ¿Por qué este libro en verdad es tan bueno, ¿no? Desde mi punto de vista? Porque piensa el ejercicio de la filosofía en términos de manuales. Si uno estudia la forma en cómo los filósofos en la facultad nos formamos, o sea, cómo generas un filósofo, un poco lo que decían mis colegas. O sea, no te enseñan propiamente a hacer cosas, ¿sí? O sea, estás disfrutando al profesor cómo hace interpretaciones y a partir de eso vas aprendiendo. Pero hay pocos
documentos en la filosofía mexicana en la que te enseñen a hacer filosofía prácticamente. O sea, que te digan, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3, haz esto. ¿Sí? Allá hay un espacio enorme para generar materiales, documentos, de cómo se hace, por ejemplo, un proyecto de filosofía. ¿Sí? Cómo se da una clase de filosofía. Y entonces, este texto, en verdad, es muy valioso porque concibe la práctica filosófica en términos procesuales y permite una transmisión de la filosofía completamente distinta al que está vinculado a un profesor, como nos enseñamos el día de hoy la filosofía. Entonces yo en verdad ¿no? Felicito a Juan Carlos. Obviamente es un primer saque, como se dice, se puede estar discutiendo, se puede analizar, ¿sí? Se puede negar, ¿no? Y para eso está esto, ¿no? Entonces, en este sentido también felicito a Esther, ¿no? Por generar todo esto, ¿no? Y me quedo acá, ¿vale? Si me quieren preguntar quién es el filósofo que más aparece en las tesis y cuántos, estoy aquí para eso. Muchas gracias. Sí. Pues gracias. No sé si quieran hacer un comentario, pregunta. Igual. Sí. Aloha. Es que no es tan sencillo decirlos. Puede uno tirar hasta un rollazo y qué, ¿no? O una pregunta, pero no es ese mi propósito. Muy bien. Para ambos. ¿Por qué? ¿Por qué elegir escribir el libro? ¿Por qué elegir esa opción? Y de hecho, hay otras. Un ejemplo, no es la única la que voy a decir, pero hay otras. Ya está caminando la inteligencia artificial y ahí también bien podrían tener un espacio como el que mencionan, ¿no? Un espacio laboral. ¿Hay otros comentarios, preguntas? Sí, yo nada más quisiera un poco, si pudieras ahondar, Juan, en este manual, o sea, porque creo que el manual está pensado justamente en todo lo que se ha hablado de que no hay un tipo específico de persona que puede participar de la filosofía y que creo que justo la mayoría de los manuales están pensados para este estudiante, o sea, enseñar algo a alguien que ya tiene este background y que tiene estos conocimientos y que por lo tanto puede seguir el nivel como académico y los retos que representan el manual mismo, ¿no? Que además es una apuesta un poco autodidacta, que creo que eso es algo que me ha gustado mucho, por ejemplo, de formar parte de filosofía en la ciudad, es que mucho el aprendizaje no, o sea, sigue toda esta filosofía de no soy solamente yo quien te enseño, sino tú que vas descubriendo y aprendiendo lo que la filosofía tiene como potencialidad de realizar, ¿no? Entonces, un poco si pudieras como
si pudieran hablar de cómo esto se ve reflejado en el diseño mismo del manual y para quiénes está pensado ese manual. O sea, ¿está pensado precisamente para los egresados de filosofía, pedagogía y demás que quieren hacer estos espacios? ¿O es un poco más amplio el público que puede acudir a él pensando en eventualmente tener esa formación de animador de café, ¿no? Nada más para contestarle a Adriana y ser muy concreto. Una de las primeras dificultades que tuve fue pensar en la posibilidad de hacer un manual de filosofía, como si se pudiera enseñar a hacer filosofía, pero ese no era el reto, ¿no? Más bien de generar un espacio de diálogo. Y en ese sentido, lo que me pude percatar gracias a los compañeros, también compañeras, amigos del seminario, es que muchas de las ideas que están ahí, si bien yo las escribo, son ideas que fui bebiendo de ellos, ¿no? Igual tengo muy presente a Saúl. Saúl, un gran amigo, también reconocemos eso, que mucha de lo que nosotros pensamos es producto de este constante diálogo. Ahora bien, cuando se estaba escribiendo el manual, sí estaba pensando en los egresados de filosofía, los egresados de pedagogía, y ahorita que me toca laborar en Pilares, también pienso en los compañeros docentes, que tengan la posibilidad de generar un espacio horizontal y un poco hacerle frente a este modelo de educación bancaria, en donde pareciera ser que el que está transmitiendo el saber ya lo conoce todo, y más bien es preguntarnos. Y también he de confesar que Yosulanda ha influido mucho en mí, de tal manera que ahí lo dejo ver en el manual. O sea, es Sócrates y el socratismo lo que implica mi ejercicio filosófico, en el sentido del reconocimiento de la ignorancia y pues intentar saber para el bien vivir, ¿no? Yo estaba pensando en eso y sí, reconozco también la labor que ha hecho la universidad para mí en mi formación, pero creo que si alguien desea ser un especialista, aquí está la universidad, pero más bien es para personas que queremos, preguntaba Francisco, ¿no? ¿Cómo nos referimos? Yo también le digo banda y es el barrio, ¿no? Y ahí estoy pensando en las zonas marginadas o en la periferia. Yo quisiera, de nuevo, en verdad regresar al libro, ¿no? Que es muy valioso. O sea, en verdad pensarlo en términos técnicos, como un manual, o sea, como un manual ingenieril, o sea, un manual, como un tutorial, ¿no? Es decir, normalmente los tutoriales es complejo pensar un manual, es complejo pensar como un público particular, ¿sí? O sea, sí, es quien está interesado en tal, ¿no? Y quien quiere comenzar a usarlo. Entonces, en relación a este manual y esta concepción técnica que está aquí, es como prender un cerillo. O sea, la técnica de prender un cerillo, los niños la aprenden. O sea, es un tipo de conocimiento, ¿sí? Que se transmite directamente, ¿sí? Vale, no necesitas la mediación de una institución para ello. ¿Sí? Por eso mucha gente, en verdad, aprende a cocinar con videos de YouTube, con videos de TikTok, ¿sí? Con Instagram. ¿Sí? No necesitas una mediación institucional que te diga, ¿sí? Entonces, ahí hay una apuesta, desde mi punto de vista conceptual fuerte, de, pues, vamos, tienes un manual, cualquiera puede hacer un café filosófico. Aquí la cuestión, desde mi punto de vista, es qué lo hace filosófico, que está en el texto, ¿sí? Que está en el texto de la discusión, ¿sí? Porque, bueno, lo podemos someter a una discusión, ¿sí? De colonial, poscolonial, ¿vale? Y entonces, un poco lo decía también Juan Carlos, ¿no? Pues parece que es una comunidad de discusión, pero no todas las comunidades de discusiones son filosóficas, ¿sí? ¿Vale? Hay charlas entre vecinos, hay asambleas de comunidades mayas que tienen otras reglas y otros funcionamientos, ¿sí? Entonces, aquí hay todo, por eso les digo que es un texto muy interesante, porque dice, bueno, vamos a, ¿no? Soltar un manual con los pasos
técnicos para que todo mundo lo pueda hacer, ¿sí? Pero también es qué tipo de filosofía se está jugando ahí. Señor, ¿quieres responder? Al colega, ¿por qué no pensar las inteligencias artificiales? Digo, no sé qué estabas pensando en este momento, pero, por ejemplo, hay toda una discusión, tanto en humanidades digitales como en filosofía de la tecnología, no tanto en términos de si la inteligencia artificial es inteligente o si nos va a suplantar o si Skynet ya viene, ¿no? O sea, no, ¿sale? Eso son fantasías, ¿sí? Sino más bien cómo introducir el trabajo filosófico en la producción de inteligencia artificial, o sea, cómo vincularnos, ¿no? Y una de las discusiones que se está abriendo en este momento es las bases de datos, o sea, las bases de textos, los repositorios de textos. Si tú utilizas una inteligencia artificial de generación de textos o generación de imágenes, todo tiene sesgo y todo está limitado. ¿Sí? Si uno le mete una pregunta conceptual fuerte sobre Hegel, ¿no? Te va a mandar una respuesta de manual, ¿sí? Entonces, si uno quisiera fortalecer, suponiendo que queremos fortalecer la inteligencia artificial y el vínculo con la filosofía, tendría que haber trabajadores filosóficos añadiendo texto, ¿sí? O añadiendo imágenes, ¿sí? Tratando de evitar limitaciones en sus respuestas y sesgos, ¿sí? Que los sesgos es muy claro, ¿sí? Pero ahí hay, digamos, la discusión viene de hace un rato, ¿no? O sea, hay un espacio laboral para filósofos y humanistas muy grandes en la construcción de esos repositorios y bases de datos, ¿sí? Porque tienen, digo, los ingenieros luego tienen ciertos límites, ¿no? Y nosotros podemos, como decía Amílcar, discutir cómo está conceptualizado algo, ¿sí? Pero bueno, esto, ¿vale? Sí. Sí vamos a tener chance para otras dos intervenciones, sí, pero muy rápidas, por favor. No, yo no tenía pregunta, perdón. Entonces, perdón. Gracias. Gracias. Ahorita empiezo. Yo solo les voy a pedir tanta pregunta como que responden, que sean breves porque son las 2 de la tarde. Ay, una disculpa enorme. Vale. Hay algo que me llamó la atención ahorita que se estaba haciendo la presentación, que fue el tema de que, al menos así lo recogí, de que, bueno, también para empezar, yo no soy filósofo, yo no me formé en filosofía y jamás he pisado una clase de filosofía. Por eso me parece muy revelador y sorprendente que se diga que no se les enseña a hacer a los filósofos. Les digo, yo nunca he experimentado eso. No me esperaría que en una carrera se enseñara a no hacer, ¿no? He hablado varias veces con algunos filósofos y más o menos puedo intuir que se tiende a enseñar en una clase de filosofía. Pero a grandes rasgos, lo que tenía ganas de preguntarles es si esto fue adrede. O sea, si cuando se hacía el plan de estudios de filosofía, no sé tampoco por cuántos planes de estudios haya pasado esta carrera, pero se pensó, creo que esta parte no es importante en el currículum, no hay que enseñarle a los filósofos a hacer, sino a interpretar, ¿no? O les digo, no sé qué se les enseña en la carrera. Y les digo, me pareció revelador, si fue adrede, fue un accidente, hasta ahorita que tenemos estas bases de datos y analizamos todo el conocimiento que se ha producido antes, nos dimos cuenta de que faltaba esta parte, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Gracias. Creo que eso es más que... Ok, no es cierto. ¿Cómo? Sí. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es una discusión fuerte en el colegio, sobre todo en este momento hay una renovación del plan de estudios y la pelea es a muerte. O sea, en verdad es a muerte y tiene que ver con, sí, los programas, los planes de estudio y el enfoque hacia donde se quería dirigir la licenciatura, ¿sí?
uno podría señalar que todos estos proyectos son valiosos porque están ya en el último momento de ese proyecto de cómo hacer filosofía en algún momento. ¿Sí? Vamos, si tú revisas los planes de estudio, vamos, yo los he revisado en mis clases también, ¿sí? Hay como una concepción de, digo, tiene un siglo, y en este siglo de la concepción de filosofía es llevar a la filosofía mexicana al nivel de la europea. Entonces, esto significa generar grandes pensadores o buscar un sabio filosófico a la altura de Bergson, por ejemplo, ¿sí? O Husserl. Entonces, tenemos que estructurar las clases para lograr eso, ¿sí? Entonces, normalmente las técnicas que se utilizan son técnicas filosóficas y cualquiera que haya pasado por los salones de clase en filosofía sabrá que te enseñan a hacer algo llamado trabajos finales y la tesis, ¿sí? Y no te enseñan, por ejemplo, a hacer reseñas o artículos periodísticos o manuales, ¿sí? O sea, no hay una clase. Cuando te dan la clase de enseñanza de la filosofía, se discute básicamente filosofía de la educación, ¿sí? O problemas de enseñanza de la filosofía, ¿sí? Muy básicos, ¿sí? Y la forma, vamos, la estructuración del salón de clases, la relación profesor-alumno, todo está pensado para lograr que salga un filósofo a la altura, en verdad, de Heidegger, ¿sí? Y entonces, en esta se privilegian metodologías de interpretación, de análisis, de argumentación, por eso la lógica es tan importante, ¿sí? ¿Vale? Y entonces, no es que tengamos un problema, es que se eligió en algún momento esta línea genealógica que, desde mi punto de vista, está llegando a un punto final y que ya está haciendo mucha agua por todos lados, ¿sí? Está haciendo agua por muchos lados. ¿Cómo se nota? Nuestras dos principales fuentes de trabajo es dar clases en el bachillerato o ser investigador. Y no todos podemos ser investigadores, ¿sí? Es dar clases en el bachillerato, ¿sí? Y entonces son los perfiles de egreso, ¿sí? Entonces se está tratando de diversificar el perfil de egreso, ¿sí? Para modificar, ¿sí? Este proyecto de filosofía mexicana. Entonces hay toda una discusión aquí, pero en verdad me cayó, ¿sí? No. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos por venir. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar. Quiero preguntar, ¿Ok? quiero comentar. Yo hace rato pregunté y tomé mi turno, pero quiero comentar. Bueno, terminamos y ahorita nos hace su comentario, ¿sí? Porque nos tenemos Sí. que termine. Ok. De todos modos les van a servir. Bueno, pues gracias a todos, pues fue un placer. Igual síganos en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar publicando los próximos cafés filosóficos que hay. Y pues gracias Esther, gracias amigos, amigas, gracias Francisco, gracias.